Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Bien, estamos terminando el día ya casi, así que bastante bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo ha estado el día? Está bueno. Oh, bueno, ya, me alegro. Chiquillos, les cuento, hoy día vamos a empezar con la unidad número 6 de aproximadamente 7. Bueno, en realidad deberían ser 8, pero hasta ahora eh, tenemos todavía que confirmar el tema de los plazos, si vamos a poder continuar hasta en la unidad 8 durante este año. Bien. Así que, bueno, vamos a partir entonces con la unidad 6. Una unidad, ¿cómo plantearlo? A ver. Mm, difícil, es difícil de plantear esta unidad, sobre todo porque toca aspectos sumamente recientes, bueno, a unos 40 y tantos años, pero son recientes. Eh, y sobre todo porque son hechos que todavía marcan la vida de nosotros como sociedad chilena. eh, y lo marcan de manera dolorosa. ¿Ah? Se lo he dicho en varias ocasiones en el momento de revisar la unidades anteriores. Eh, lo que pasó el 11 de septiembre de 1973 no puede haber sido motivo de alegría para nadie. Eh, hay momentos, hay elementos que obviamente uno dice, bueno, llegamos a una instancia crítica como país, no estoy hablando exclusivamente desde el punto de vista político, sino que estoy hablando de la sociedad chilena, y que tuvo finalmente una solución, entre comillas, con una acción por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas del país. Eh, um, siempre me detengo antes de iniciar estas unidades haciendo algunas aclaraciones. Eh, Chiquillos, yo soy bastante cuidadoso en tratar esta unidad, sobre todo porque hay a veces que los estudiantes se confunden un poco cuando uno hace apreciaciones. Mira, me ha pasado que me han dicho desde que soy de derecha hasta que soy de extrema izquierda, o sea, eh, no sé por qué, no sé cuál es la idea de poner rótulos eh, cuando yo lo que hago es hacer mi trabajo. Eh, pero me ha pasado. Eh, Chiquillos, esta no es una clase de política chilena ni actual, ni pasada, ni super pasada. Esta es una clase de historia. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos en esta clase de historia es analizar históricamente los hechos. No los analizamos exclusivamente desde el punto de vista político. También, por lo tanto, nosotros tampoco adjudicamos responsabilidades. Aquí no vamos a hablar de los buenos y los malos. No vamos a decir los militares fueron los malos. ¿Ya? Am, Hay aspectos objetivos que sí, obviamente van a llevar a que lleguemos a un cuestionamiento de las acciones de ciertos grupos, tanto de las Fuerzas Armadas como grupos civiles, tanto de derecha como de izquierda, pero no asignando responsabilidades ni culpabilidades, porque aquí sí hay un tema de repartir culpa, la culpa es de todos para llegar a esta crisis que ocurrió en 1973. ¿Ya? Por lo tanto, la invitación es que miremos esto con una proyección eh, sobre todo, cómo podemos solucionar, cómo podemos mejorar la realidad chilena actual en vista de los hechos que ya pasaron hace un pasado, que ocurrieron en un pasado bastante reciente de nuestra historia. Eh, Siempre la idea es que esto no se vuelva a repetir nunca.
nunca. Y no hablo exclusivamente del tema de los golpes de Estado, sino que hablo de vulneración a los derechos humanos, hablo de los detenidos desaparecidos, hablo de la división social al interior del país, que es lamentable, es lamentable. O sea, yo no tengo por qué tener un enfrentamiento verbal o físico con alguien solamente por el hecho de que pensamos distinto. Es absurdo, absurdo. ¿Ya? Eh, y bueno, lamentablemente eso fue lo que ocurrió en 1973. Pero ya lo vamos a revisar, ya lo vamos a discutir y ya lo vamos a reflexionar de manera grupal. Mientras, los invito a observar un fragmento del capítulo de la serie Nuestro Siglo, en el cual aparecen estos elementos presentados sobre lo que ocurrió el día 11 de septiembre de 1973. Y recuerden que en esta unidad nosotros vamos a ver características de causas del golpe, desarrollo del golpe y más o menos situarnos hasta 1975, ya cuando ya se establece de manera ya permanente la Junta Militar en el poder en Chile. ¿Ya? Así que eso, los invito a observar. Después lo vamos a comentar, lo vamos a reflexionar, así que pongan atención. En este capítulo de Nuestro Siglo, que abarca el periodo entre 1973 y 1989, ya entramos en años más recientes, años que la mayoría de nosotros ha vivido y mirado a través de sus particulares experiencias y sensibilidades. El documental periodístico que veremos a continuación es de páginas de una historia que aún no termina de escribirse. Le salva el presidente de la República. Informaciones confirmadas señalan que la ciudad estaría ocupada. Debe ser la alta jerarquía. No hay plazo hasta las 11, si no será bombardeado, se dice el sector, lo informaba una radioemisora. El plazo lo dio el pueblo de Chile hasta el 3 de noviembre de 1976. Viene corriendo. Que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Hay un tercero que se acerca hacia el Palacio de la Moneda. Apuntan en dirección al Palacio. Tienen 13 minutos para salir Palacio Gobierno porque serán bombardeadas por la Fuerza Aérea dentro de 3 minutos exactamente. En estos momentos. El día 11 de septiembre de 1973 culmina trágicamente una aguda crisis de polarización en la vida nacional y marca la página más dramática de la historia de Chile en el siglo XX. Me insta a renunciar al presidente de la República. No lo haré. Continúan los tiros. Así que no, por ningún motivo, que haya al Ministerio de Defensa le diga usted. Ataque a la moneda. Trabajadores de mi patria, tengo fe. En Chile su destino. Tenemos la certeza de que la enorme mayoría del pueblo chileno está dispuesto a luchar contra el marxismo, está dispuesto a extirparlo hasta las últimas consecuencias. Las cámaras quedarán en receso hasta nueva orden. Eso es todo.
Para algunos, las Fuerzas Armadas habían salvado al país de una inminente dictadura marxista, y para otros se consumaba un cruento golpe de Estado que interrumpía un proceso de cambios revolucionarios. Pero lo cierto es que ese día se inició un régimen militar autoritario que habría de ser el gobierno más largo de nuestra historia republicana. Duraría 17 años. Este fue un periodo de profundas vivencias y transformaciones para nuestro país y para nuestras vidas. El siguiente es el relato de cómo vivimos los chilenos durante el gobierno de Augusto Pinochet Ugarte. El día del golpe constituye una quiebre, una fractura súper potente en lo que fue mi vida y la de mis hermanos de ahí en adelante. Por el golpe en sí, porque perdimos a mi papá, porque nos fuimos de Chile, porque nos echaron del colegio. Nunca estaba más feliz que en ese tiempo. Pero no fue una felicidad mía, fue un pueblo que estuvo brutalmente encantado con lo que había sucedido. No se podía comprar comida, todo el mundo estaba peleado con todo el mundo, entonces la gente no podía ir a trabajar. Entonces, en ese sentido, como una sensación como de ya, finalmente se acaba este desastre. Te digo que el presidente se suicidó, me dijo mi marido. Y puso la radio y efectivamente estaban dando la noticia. En el pasaje donde vivíamos hicimos un asado de celebración. Creo que, no sé, de las 15 casas que habían, creo que uno no fue. Todos los demás fueron. El segundo año no fueron todos. Y el tercer año no se hizo asado. Obviamente se celebró entre los vecinos, salieron, la gente se abrazaba. Cosas bonitas, digamos, se sacó la bandera. Una alegría por el país, digamos, que podía reconstruirse. Pero pena por lo que había sucedido, digamos. Qué pena que esto suceda en Chile. Yo lloraba frente al televisor y la moneda ardiendo, porque yo lloraba por el país, por Chile. Y si uno lo piensa bien, los militares son los profesionales de la guerra, son los que manejan las armas. Entonces uno no le puede pedir a los militares que se tomen el poder y después que no usen las armas, ¿eh? Y aún vi cadáveres botados en la calle. Quiera Dios que nunca se repitan esas tristezas tan grandes. En pocas horas, las calles, los barrios y las poblaciones de todo el país quedan bajo control militar. En el subterráneo de la presidencia encontré el arsenal más extraordinario, completo, sobre 500 fusiles AK. ¿Y cuál era el destino de estos 500 fusiles? Armar al pueblo, sin lugar a dudas, y llegar a lo que tanto se habló de la guerra civil. Yo creo que predominaba en nosotros la idea de que el golpe militar, que se veía inevitable, podía ser enfrentado con una movilización de masas, usando armamento casero, digamos, bombas molotov, palos, qué sé yo, revólveres que alguna gente tenía, o, un armamento precario, digamos. Cuando vino el golpe de Estado, yo me pilló en la fábrica, pero nosotros no teníamos con qué pelear, porque no teníamos armas. Esperábamos, sí, derechamente que nos llegaran armas, porque tanto que se hablaba que habían armas, no llegaron nunca armas, y en muchas partes pasó lo mismo. Tuvimos un permanente, continuo enfrentamiento con fuego,
desde diferentes partes durante todo el trayecto. Y durante este trayecto, aun cuando tuvimos poca oportunidad de ver a nuestros enemigos circunstanciales, tuve en mi unidad 2 bajas de suboficiales. Rápidamente, las Fuerzas Armadas copan los llamados cordones industriales y neutralizan los escasos focos de resistencia. Según expresa públicamente la Junta de Gobierno, el propósito del golpe militar es restaurar la chilenidad, la justicia y la institucionalidad quebrantada durante el gobierno de la Unidad Popular. El país, the country, atravesaba por una honda crisis, was going through a deep crisis, moral, económica, social. Hay que cumplir con la ley y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad de acuerdo a la ley en tiempo de Dios. En septiembre de 1973 mueren al menos 300 chilenos y más de 70 personas son detenidas sin que se sepa su paradero. La mayoría de ellos son dirigentes políticos, sindicales y sociales de los partidos de la Unidad Popular. Muchos son los chilenos que se refugian en las embajadas pidiendo asilo político. Otros serán expulsados del país por las autoridades militares. Es el inicio del exilio. Juráis, por Dios, por la patria y la justicia, cumplir y hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta. Sí, lo juro. La Junta de Gobierno consolida su mandato. Sí, lo juro. A través de bandos y decretos ley, cierra el Congreso, declara estado de sitio, suspende los derechos civiles e interviene los medios de comunicación. El tradicional Te Deum del 18 de septiembre, oficiado por el cardenal Raúl Silva Enríquez, se realiza en el Templo de la Gratitud Nacional. Además de la Junta de Gobierno, están también los expresidentes Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva. Hoy, dadas las dolorosas circunstancias que hemos vivido, esta celebración cobra un doble significado. Venimos aquí a orar por los caídos y venimos también y sobre todo a orar por el porvenir de Chile. Al asumir el gobierno militar, la economía está por los suelos. La inflación alcanza a más de un 500%. El sistema productivo está paralizado y hay una gran escasez de productos básicos. La situación económica de Chile era absolutamente desesperada. Todas las reservas que Chile tenía eran 3,5 millones de dólares. Lo que no nos alcanzaba ni para un día de comercio exterior. Esta compra por parte de NAMI obedece principalmente a aumentar la cantidad de oro del Banco Central. Muchos chilenos, agradecidos de la intervención militar, están dispuestos a todo para ayudar al nuevo gobierno. Donan joyas, anillos de compromiso y objetos de valor para contribuir a la campaña de reconstrucción nacional. A poco andar, las naciones extranjeras comienzan a reconocer al gobierno militar. Es el instante en que el intendente de Montevideo se entrega de las llaves de la ciudad al presidente de Chile, general Augusto Pinochet. Mientras la Junta Militar y sus primeros colaboradores organizan el nuevo gobierno, los partidos de izquierda sufren una dura represión. Miles de chilenos son recluidos en numerosos centros de detención que alcanzan a más de 60 a lo largo del país. Isla Dawson, 3 y 4 Álamos, Chacabuco, Pisagua y el Estadio Chile son algunos de ellos. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada corriendo. Hasta el Estadio Chile llega el cantante, folclorista y director de teatro Víctor Jara. Días después, su cuerpo aparece abandonado en la carretera sur de Santiago.
La manera en que es asesinado conmueve al mundo y lo transforma en un símbolo de los opositores al régimen militar. Con él. El más importante y simbólico centro de detención es el popular Estadio Nacional. Estamos con Alberto Gamboa, ex director del diario Clarín. Y estamos esperando una resolución que proviene. Llegaba un par de tipos encapuchados, cuyos se le veían nada más que los hoyitos de los ojos. Nos formaban así en fila, una fila de otra, así en curva, y ahí aparecían los oficiales o los militares con estos encapuchados que de repente miraban y muy fijamente. Apuntaban con el dedo, no hablaban, nada. Y el gallo que apuntaban con el dedo salía. Llegaban a las 3, 4 de la mañana un grupo de civiles con una lista. Entonces, claro, los prisioneros, al oír su nombre, decían: aquí estoy. Pero no sabían ellos que al sacarlos de ahí, del estadio, no iban a volver nunca más. El Estadio Nacional deja de ser campo de prisioneros para transformarse en escenario de un curioso enfrentamiento deportivo. Ante un arco desprotegido, el gran Francisco Chamaco Valdés convierte este insólito gol. La Unión Soviética, enemigo declarado del gobierno militar, no se ha presentado. Así, por walkover, nos clasificamos para el Mundial de Alemania de 1974. En canchas germanas, nuestro principal artillero e ídolo por excelencia, Carlos Caselli, es expulsado. Es febrero de 1974 y en el mismo escenario donde un año antes el conjunto Quilapayún cantaba a la revolución, el humorista de Tongoy, Bigote Arroset, interpreta la canción Libre, que se transforma en un símbolo para los partidarios del gobierno militar. Camino sin cesar detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Años más tarde, el propio general Pinochet visita la Quinta Vergara. Buenas noches, señor presidente, general Augusto Pinochet Ugarte. Buenas noches, señora Lucía Iriart. Muchas gracias por estar con nosotros. Más allá de nuestras fronteras, el mundo no aplaude y el gobierno militar es fuertemente cuestionado. Organismos internacionales como la OEA y la ONU condenan a Chile por la situación de los derechos humanos. Uno de los temas más sensibles es el de los detenidos desaparecidos. Ya el 74, el 17 de noviembre, ahí ya nunca más los detuvieron delante de nosotros y nunca más supimos de ellos hasta el día de hoy. Mi madre, junto a otros familiares y amigos, buscó incansablemente. Nos agarramos de cualquier rumor, de cualquier dato que hubiera. Eso hizo que mi mamá recorriera postas, hospitales, centros de detención,
incluso la morgue, sin ningún resultado. Mi hija siempre me había dicho, mamá, por favor, a la niña primero que nada. La niña es para ti, por favor, por nosotros no te preocupes, por lo que más quieras, pero la niña que no le pase nada. Nunca más. Ella se acostó esa noche con sus padres y no los vio nunca más. Los restos de mi papá aparecieron hace muy poco tiempo. Cuando se removieron los restos que estaban enterrados en el patio 29, leí esa autopsia en donde, claro, la aberración de encontrar una gran cantidad de lesiones, más de 12 disparos, la aplicación de tortura. Mi padre, por lo visto, fue quemado, y no fue quemado con un solvente especial, sino que fue quemado con soplete. Yo había perdido a mi papá el día 11 de septiembre del 73, y más de 20 años después me volví a encontrar con él. Y para nosotros era la posibilidad de iniciar a partir de ese momento el duelo verdadero. Entonces tú dices a la gente, hay que perdonar, hay que olvidar. Tú como madre vas a olvidar. Yo he enterrado todos mis hermanos, nosotros éramos 8. A mis amigos, a mis compadres, y tú no sabes dónde está. Años más tarde, el informe Rettig estableció que entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, casi 2.000 personas murieron víctimas de la violencia en nuestro país. En esos días, 32 uniformados fueron muertos por opositores al régimen militar y 1.674 personas perdieron la vida por la acción de agentes del Estado o de civiles que actuaban a su servicio. De estas últimas, 633 corresponden a personas detenidas desaparecidas. En su recuerdo se levantó este memorial en el Cementerio General de Santiago. A la camita, a la camita, a la camita, a la camita. Buenas noches, amiguitos. Aunque parezca increíble, los chilenos estuvimos 14 años bajo toque de queda. Pero al mal tiempo, buena cara, parece decir la juventud que se las ingenia para sacarle el jugo a la noche. Bueno, el toque de queda te complicaba, pero existía la fiesta de toque, por lo tanto te organizaba y pasaba y olvídate, eran a veces a las 8 o 10 de la noche hasta el día siguiente. Bueno, nosotros caminábamos kilómetros en la noche en esa época para ir a las fiestas. Éramos muy chicos para las fiestas de toque a toque todavía. Entonces nos quedábamos en la casa de las niñas hasta que llegaba la hora. Ahí conocimos a nuestros principales amores. Esa es la parte romántica, poética y épica del toque de queda. Nunca, vida mía, pienses eso. Que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá. Su rumbo ya trazado. A colocarle al general Augusto Pinochet. Frente a la necesidad de recuperar la economía, el general Pinochet, recién nominado jefe de Estado por la Junta de Gobierno, da un paso decisivo al apoyar a un grupo de economistas que harán historia, los Chicago Boys. Por instrucción de Su Excelencia el Presidente de la República, me dirijo al país para anunciar las medidas de carácter económico que se implementarán en la nueva etapa del proceso de recuperación económica del país. Con el ministro de Hacienda Jorge. Bien, hasta ahí. Lo otro lo vamos a ver en la próxima unidad. Así que
no es necesario adelantarnos demasiado. Chiquillos, comentarios. ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció lo que acabamos de observar? Es chocante. Chocante, ¿por qué? Por el hecho de tantas vidas injustas. Sí, o sea, bueno, ahora estos días, no recuerdo si 1 o 2 días atrás, se conmemoraba el Día del Detenido Desaparecido. Y sí, o sea, es doloroso la pérdida de estas familias, como lo dije en un principio, de toda esta unidad, que es lamentable llegar, se entiende que haya conflictos, se entiende que haya formas de ver el mundo, el país distintos, pero llegar a vulnerar la dignidad humana es complejo, es complejo. Sin embargo, hay otro punto interesante, y tiene que ver con el hecho de qué tanto nosotros valor le entregamos a los derechos humanos hoy día, ¿ya? Por ejemplo, no voy a entrar a un caso policial, pero sí a lo que ocurrió después y en relación a ese caso, que es el caso de Ámbar, donde ante el principal sospechoso de la muerte de Ámbar, aparece en el discurso de la gente común y corriente, aparece en el discurso la reposición de la ley de pena de muerte. Entonces ahí entraba una discusión compleja de, bueno, ¿creemos en los derechos humanos, confiamos en los derechos humanos o los condicionamos? Es decir, tú tienes que portarte bien para que se te respeten tus derechos humanos y si te portas mal, no te respetamos los derechos humanos. ¿Qué piensan ustedes al respecto? Y respetarlo nada más. ¿Sí? Bajo cualquier Sí. circunstancia. Y sí, porque si no sería como algo muy contradictorio, no sé cómo decirlo, pero hay que mantener ese respeto a los derechos humanos. Vale. Porque si hicimos por tal caso no hacer correr tus derechos humanos, al final sería como tratar de normalizar el incumplir los derechos humanos, condicionarlo. Sí, entiendo. Eso sería. Sí, entiendo. Bueno, de todos modos vamos a profundizar un poquito más adelante en este tema de los derechos humanos. Hay un espacio para poder discutirlo y para poder revisarlo, darle una vuelta, porque, como digo, siempre creo que el tema de los derechos humanos igual es bastante frágil, porque si fuera sólido, la creencia que tenemos nosotros como sociedad de que los derechos son para todos, universales, son inviolables, son independientes de la raza, género, condición social, económica, no los cuestionaríamos, y yo creo que los cuestionamos. Entonces, creo que igual es necesario detenerse a conversar sobre eso. Ese aspecto. También tenemos otros aspectos, como por ejemplo, y llevar esto un poquito al plano un poquito más coloquial. Me llama siempre mucho la atención cuando veo este documental, la parte de del toque de queda, cuando la gente hace fiestas y como las fiestas de toque a toque. Entonces, claro, hoy día que estamos en una situación similar, no lo podemos entender. Pero obviamente las circunstancias eran distintas. Ahora estamos en una circunstancia más vinculada a lo sanitario, por lo tanto hay que cumplir condiciones de distanciamiento social y otros. Entonces,
no se pueden hacer fiestas de toque a toque. A la gente que lo ha hecho o lo ha intentado hacer, se lo han llevado detenido. Entonces, pero es interesante cómo hacer ese paralelo con la realidad que estamos viviendo nosotros hoy día. Me pasaba que yo estaba viendo esto el año pasado, en el colegio donde estaba, y justo coincidió con, bueno, vimos esto también más o menos en estas fechas, así como en septiembre, más o menos, y, y los chiquillos me decían, no, profe, no sé, no sabríamos cómo es vivir en toque de queda, cómo vamos a estar encerrados. Y después ocurrió el tema del estallido social, donde se puso esta normativa de excepción constitucional del estado de excepción, y se estableció el toque de queda de nuevo. Entonces los chiquillos me decían que como que ahora entendieron de qué se trataba el tema del toque de queda, que lo habíamos visto en clase, y que obviamente le hacía mucho más sentido de lo que habían puesto atención cuando lo estábamos viendo en la sala de clase. Finalmente, chiquillos, yo creo que todos podemos pensar distinto, pero soy un creyente de eso. Todos podemos pensar distinto, y ojalá que pensáramos todos distintos, pero eso no justifica nada, ni la violencia verbal, física, ni de las personas, ni del Estado, ni de ningún organismo del Estado, ni de nadie. Por lo tanto, los dejo ahí con esa reflexión, y con esto ya entramos de lleno en la próxima clase el día jueves en esta unidad, ¿ya? Chiquillos, los dejo. Nos vemos, profesor, que tenga buen día. Igual, que estén muy bien, cuídense. Si quieren terminar de ver el video, es el capítulo 7 de la serie Nuestro Siglo, de TVN, ¿ya? Chiquillos, que estén muy bien. Buen día. Chao, chao. Chao, chao.